Hola, hace 15 días estuve hablando sobre la reina y los reyes y la realeza y cómo la figura del soberano y el atributo de la majestad pueden encontrarse en cada uno de nosotros, porque analógicamente, así como el rey es rey de un reino, en nosotros hay algo que es rey de nosotros y del reino que somos. Y esta semana quería hablar sobre el pobre y la pobreza que se toca con la figura de la soberanía, esta otra figura de la desposesión y la dependencia. Y quería preguntarme por lo que decimos de la pobreza y lo que no decimos de la pobreza. En realidad no hablamos cotidianamente, no estoy refiriéndome a los economistas, ni a los psicólogos, ni a la sociología, pero hablamos poco de lo pobre, de la pobreza, del pobre, como si de esa relación de carencia también se careciera de comentarios, de cosas para decir. Quizás eso es lo que creemos, quizás concebimos a el pobre, a la pobreza, como una pregunta, y solo podemos hacer y repetir la pregunta y no sentimos que podamos o incluso que debamos imaginar la experiencia y ver qué riqueza puede haber, en el sentido de qué contenido puede haber en esa experiencia. Pero al parecer yo misma, como la mayoría de nosotros, en cuanto más pobreza hay y existe, menos queremos hablar de ella. Decía que aparentemente yo misma adolezco de eso. Y entonces decidí que no iba a hablar al final de lo que estuve pensando en estos últimos días de la pobreza, sino de otra cosa que se me presentó hoy. Tal vez hable en el próximo monólogo finalmente sobre la pobreza y lo que quería decir o preguntarme sobre ella, pero esta vez pensé que quería contarles que estoy haciendo un taller de creación en Medellín en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y decidí hacerlo sobre los 4 elementos. Por trillado y sencillo que sonara, me pareció que valdría la pena estar pensando unas horas sobre qué son y qué son en la vida de uno, y cómo se manifiestan y cómo riñen y cómo se combinan los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra, y cómo crear una obra con esos elementos, dividiéndola entre ellos o poniéndolos en relación, etcétera. Simplemente pensar en eso y escribir a partir de esa reflexión. Entonces, estuvimos observándolos y pensando, por tanto, en las propiedades, en qué es lo propio de algo. Pensar en la propiedad también era pensar de alguna manera en la pobreza, y pensar en lo simple, lo elemental, lo necesario y la naturaleza de las cosas, y lo absolutamente, lo constitutivo y lo no aleatorio, inescapable, también era pensar sobre la pobreza. Pero en fin, no hablamos de la pobreza en el taller tampoco, así como no estoy hablando de eso ahora, sino de los elementos. Hacer un conjunto como el de los 4 elementos, hacer conjuntos, es escribir y es darse coordenadas para entender el mundo, es poner espacio entre las cosas. Cualquier proceso de creación es un proceso de división, de separación y de disposición. Y decir los 4 elementos y observar de repente el mundo, de repente que el mundo se alumbre como un mundo de 4 elementos, es
sentirse por un momento como acogido, sentir que el entendimiento es acogido en el mundo porque se dio unas coordenadas y porque puede empezar a pensar la realidad. Pero bueno, entonces decía que pensamos sobre las propiedades, sobre qué es constituir otra cosa, qué es ser un elemento, qué es lo elemental, y qué es hacer un conjunto, y cómo al poner las cosas en relación unas con las otras, enseguida las cosas exigen que inventemos esa relación y empieza entonces la historia. Empezamos a armar una historia entre elementos de un conjunto después de que determinamos un conjunto y de que inventamos por qué unas cosas están en un conjunto definido como las cosas que tal, por ejemplo, como los 4 elementos. Entonces empezamos a inventar historias entre ellas, es decir, a ponerlas en movimiento. En todo caso, lo que quería contar ni siquiera era eso, sino que al final de la sesión de hoy, y para dejar de hablar de los 4 elementos, porque luego vamos a hablar de los reinos en los que se puede dividir o no la realidad, o dividir arbitrariamente, por ejemplo, el vegetal, animal y mineral, y los 5 sentidos, y en fin, ese tipo de coordenadas para entender. Pero decía, antes de entrar en otra de esas coordenadas, les propuse que dijeran cuál sería para ellas el 5.º elemento. Tradicionalmente pues se propuso que era el éter. Pero entonces mi pregunta a las participantes era cuál podía ser ese 5.º elemento. Si todas las cosas de la realidad estuvieran constituidas por los 4 y por este. Y entonces fue súper interesante lo que dijeron. Tenían no solo que determinar cuál era ese 5.º elemento o decidirlo, sino escribir un rato sobre ese 5.º elemento, sobre qué era y cómo conformaba la realidad también. Y entonces alguien dijo que era la oscuridad. Los 5 elementos de los que todo está hecho serían fuego, aire, agua, tierra y oscuridad. Otra persona dijo que la sal, otra que el azúcar, otro que el hambre, otro que la memoria, otro que el vacío, otro que el no, otro, el último que habló, dijo que mamá, otro dijo que la madera, que la palabra, y otra participante, que es un texto bastante impresionante y convincente y un poco aterrador, dijo que el miedo. Agua, aire, fuego, tierra y miedo. Y bueno, y me parece que es un ejercicio que nos puede llevar a pensar sobre muchas cosas, determinar el 5.º elemento o cuál es el 6.º sentido. Hablando de sentidos, alguien más dijo que el 5.º elemento era la piel, como el recubrimiento de todas las cosas. Comparto esto con ustedes porque pienso que es un buen juego para hacer el domingo y porque pienso que uno puede hacer estos ejercicios o debe hacer estos ejercicios de la imaginación, así como ejercita la memoria y ejercita el cuerpo, desde luego, y ejercita la argumentación. Debe ejercitar la imaginación y preguntarse qué es ejercitar la imaginación. La imaginación se ejercita, creo yo, jugando. Una manera de jugar es esa, de inventar conjuntos, inventar grupos, de poner las cosas en relación unas con otras, inventarles relaciones y entonces echar a andar mundos posibles. Es eso. Piensen en cuál es su 5.º elemento, el 5.º elemento de todos, cuál podría ser. Chao.